Bienvenidos. Comenzaremos en un minuto. Vamos a esperar a los últimos que se están conectando. Y bajo arriba, ¿no? Bajo arriba. Bien, en honor al tiempo, comencemos. Les damos muy cordial saludo. La Dirección de Extensión de la Cultural de la Universidad de los Andes les da la bienvenida a esta conferencia que hemos llamado El Clasicismo en la Música, junto al maestro Rettig, quien inaugurará la temporada de conciertos 2023 de la Camerata Wandes el próximo 4 de mayo. El maestro Rettig es un destacado director de orquesta chileno, formado en la Musikhochschule de Colonia, Alemania, siendo además discípulo de los grandes maestros Hans Swarovski, Sergiu Celibidache y Franco Ferrara. Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, director principal de la Orquesta de la Radio y Televisión Rumana y director titular de la Filarmónica de Bogotá y de Medellín. Además de su labor sinfónica, ha dirigido en importantes teatros líricos de Alemania, Italia, Australia, México, Argentina y Chile, incluyendo el Teatro Colón y el Municipal de Santiago. Actualmente es el director titular de la Orquesta Clásica del Maule, proyecto para el cual fue invitado en 2009, desarrollando una destacada labor sinfónica y lírica, unánimemente reconocida por el público y premiada por la crítica especializada. Actualmente el maestro Rettig está asesorando a la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes en la curatoría de la temporada de conciertos, así como en el seguimiento del trabajo de 4 directores, 2 chilenos y 2 extranjeros, que fueron seleccionados dentro de un concurso convocado el año pasado como directores invitados para los siguientes conciertos de la Camerata Wandes durante este año. Estos conciertos serán entre junio y octubre y pueden ver la información completa en nuestra página web. Maestro Rettig, muy bienvenido y gracias por acompañarnos. No, muy buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación. Quisiéramos que nos contara la historia sobre sus inicios en la música y cómo sus estudios lo llevaron a perfeccionarse con 3 grandes maestros del siglo XX. Bueno, es una... Brevemente, los inicios míos fueron básicamente porque, bueno, haber estado siempre cerca de lo musical, en casa, tocar, si se podría llamar tocar en ese tiempo, ¿no? Hoy día se diría chapurrear el piano, hasta entrar al Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Donde entré a piano y violín. Eh, Después de transcurrido pues muchos años, entonces pues di mi examen de admisión en Colonia y formalmente, digamos, eh, tuve ahí 5 años y estudié piano, las materias teóricas, ¿no? Y me gradué, bueno, después como de 5 años de estudios en piano, composición y dirección de orquesta, ¿no? Pero eso fue como un primer paso, porque realmente el paso importante vino después. Vino cuando pude conocer a los grandes maestros y de los cuales de uno, o a uno, mejor dicho, pues le debo todo lo poco que sé de música. Eso es eso es más o menos el desarrollo a grandes rasgos, así. Perfecto. Y este gran maestro que usted menciona se refiere a, me imagino, Celibidache. Sí, sí, sí. Me refiero a él con el respeto, el cariño y el agradecimiento de siempre. Ujú. Él falleció hace muchos años, pero básicamente porque fue un maestro que me dejó marcado por el resto de la vida.
y que me dejó una tarea para el resto de la vida. Es más, él decía siempre que sus alumnos, que la verdad que no eran muchos, ¿ah? Pero sus alumnos necesitaban 8 años para entender el proceso, para entender los conceptos, básicamente. Bueno, yo hace muchos años que ya, digamos, no seguía a su lado y todavía hay conceptos que estoy desarrollando, digamos. Así que es una tarea muy hermosa porque es una tarea para la vida. En Colonia, sí, claro, yo aprendí lo formal, lo del piano, lo del transporte, lo de la lectura de partitura, la ópera, en fin. Pero la esencia misma, la música, más allá de la escala de do mayor, por decirlo de alguna forma, pues lo aprendí con él. Perfecto. ¿Y estos estudios, cómo eran? Usted, Chelevidad, que tenía una orquesta muy grande en Alemania, ¿usted trabajaba como su asistente o lo seguía en sus giras No, no, internacionales? claro, yo tuve, también tengo que reconocerlo, tuve un profesor muy bueno en Colonia. Ujú. ¿Mm? ¿Y por qué me dicen, entonces, por qué dejaste un profesor tan bueno? ¿Verdad? Y la respuesta es muy simple, ¿no? Él me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, yo no soy para usted. Usted necesita una persona de otra, que le aporte otras cosas. Porque me decía, la diferencia entre usted y yo es que yo tengo más experiencia que usted, me decía. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿qué hago ahora? Y ahí me puse a buscar, di un examen en Siena, quedé en Siena con Ferrara, ¿no? Pero realmente para mí el atractivo mayor, lo que más satisfacía mi inquietud, era el maestro. Entonces yo di también un pequeño examen de admisión, más informal si se quiere, con el maestro, porque iba mucha gente a tratar de estudiar con él, pero en el fondo los que estábamos en la práctica éramos 5, Perfecto. no éramos más, ¿no? Y de ahí se dividía eso en la clase, digamos, en una parte, básicamente los ensayos, porque en eso tenía mucha razón, y me acuerdo siempre lo que dice el maestro Muti, como que la dirección de orquesta no se aprende, o no se enseña, mejor dicho, se aprende, ¿no? Y para eso había que ir mucho a los ensayos, pero antes siquiera de hacer una prueba, a mí me tocó un par de veces, iniciar el ensayo de la octava sinfonía de Bruckner, pero antes de hacerlo había que tocárselo al maestro al piano, de memoria, siempre, ¿no? Entonces, el conocimiento y la práctica estaban estrechamente ligados. Y por la tarde, había siempre, todas las tardes, una, una conversación larga con él sobre toda esta escuela que él cultivó y que venía desde antes de Furtwängler, ¿no? Entonces ya no tenía que ver con cosas técnicas, musicales, sino que básicamente con conceptos y con un sentido de la interpretación objetiva, que fue lo que él más desarrolló y lo que definitivamente nos transmitió a los alumnos que tenía. Perfecto. Y maestro, para la mayoría de los jóvenes directores hoy en día, la transición entre sus estudios y el mundo profesional es muy difícil dada la escasez de vacante que hay en las orquestas y teatros. ¿Cómo fue su proceso y dónde logra comenzar su carrera como director? Bueno, es una realidad lo que tú dices, pero también siendo bien objetivo. Te voy a decir que el panorama no es tan desolador, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? ¿Ya? No es tan desolador. El problema es que, mejor dicho, al revés, hay vacantes y siempre se está buscando gente. Un país como Alemania, que tiene más de 80 teatros de ópera, siempre está buscando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siempre hay como te diría, una búsqueda también de alumnos que salen de la escuela, que han hecho cursos, pero básicamente es cuando han terminado una escuela, ¿no? Y ahí van a iniciar su carrera. ¿Y dónde se inicia la carrera? En la ópera. ¿Dónde la va a iniciar? Es prácticamente imposible, es prácticamente imposible. No hablemos de la genialidad de que siempre las hay, ¿verdad? ¿No? Pero es prácticamente imposible, ¿no?, que un director joven que salga de una escuela seria, no de un par de cursos que duraron 2 semanas, no, que salga de una escuela seria
es prácticamente imposible. Ojalá, pero no creo que le den la Sinfónica, la Filarmónica de Berlín. ¿Entiendes? Por decirlo de una manera muy, si se quiere, gráfica, ¿ves tú? ¿No? Tampoco va a pasar con orquesta de radio ni nada. Entonces, ¿dónde va? ¿Dónde empieza? ¿Para qué lo capacitaron? Lo capacitaron para ser repetidor de ópera. Y eso es lo que yo hice. ¿Entiendes? Y cuando tú repites y repites y repites y estarás en un teatro muy modesto. Pues yo estuve en teatro muy modesto, un teatro que tenía 2 títulos al año, es decir, además pobre, ¿entiendes tú? Sin muchos recursos. Pero ahí tú tienes que tocar, y tienes que tocar para el que sabe más que tú. Y ese maestro el que te va enseñando cómo y cómo. Hasta que de repente el maestro dice, no puedo venir, no quiero venir, voy a ir a otra parte, dirige usted la función. ¿Entiendes tú? Entonces tú ya, la experiencia esa, la tienes. Eso me pasó también en cierto sentido, hace muchos años aquí en Chile con el maestro Beltri. El maestro Beltri que hacía en el Teatro Municipal, ¿no? Y seguramente te hizo aquí a Josefina, gusto saludarte, y que seguramente lo conoció. Pero el maestro Beltri me confió mi primera tosca después de saber que yo podía repetirlo al piano. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, ahí es donde verdaderamente se hace la práctica. Y ese es el camino que siguen. Y para terminar la idea, ustedes sabrán de muchos directores, y lo pueden buscar, de muchos directores muy connotados que se han hecho cargo de connotadas orquestas. ¿Y de dónde venían? Venían de la ópera. Pero hay muy pocos que de la orquesta sinfónica han pasado a los teatros de ópera, porque es una cosa diferente. No, exactamente. Y maestro, hablemos sobre el rol de un director de orquesta y el perfil que se requiere. Esto dado a que la Camerata de la Universidad de los Andes está en proceso de búsqueda de su próximo director titular. Ya tenemos 4 directores invitados que fueron seleccionados para esta temporada y están postulando para asumir la titularidad de la orquesta a partir del año 2024. Su carrera incluye titularidades en orquestas y teatros de América y Europa. ¿En qué consiste el trabajo de un director titular y en qué se diferencia del de un director invitado? Buena tu pregunta, ¿no? Complicada. A ver, en los teatros grandes y pequeños también, y orquestas serios, digamos, serias, ¿ya? Un director titular es como el dueño de casa, aunque es el dueño de casa. El rey de la casa es el intendente, el de la ópera, ¿no? Entonces, bueno, digo esto porque siendo el dueño de casa musical tiene que desempeñar funciones, ¿no? Que van mucho más allá de dirigir un concierto, de que salga bien, de programa de la semana. Fíjate que es un trabajo que puede llegar a influenciar incluso el gusto del público de una ciudad, para bien o para mal. Yo he conocido a algunos que lo han hecho a los dos lados, digamos, lo han influenciado bien, pero también un desastre, ¿no? El director titular puede cultivar, sabes, un estilo con su orquesta, una forma de tocar de su orquesta, una técnica de tocar, y puede aportar muchísimo más que un simple concierto a la semana. ¿Me entiendes? Entonces, porque yo sigo también visita muchas veces de muchas orquestas, y en una semana yo no puedo cambiar muchas cosas, y además no es mi labor, es la labor del dueño de casa, del director titular, ¿no? Entonces, eso es muy importante junto con, ¿no? Que un director titular tiene que saber desarrollar un proyecto. Muchos teatros que yo he conocido, ¿no? Y orquestas, por decirlo así, ¿no? Cometen el error de dejarse entusiasmar por un director que hace muy bien un programa. Pero eso no es suficiente, ¿no? Porque además, en una semana y muchas veces los contratantes, digamos, se dejan hasta impresionar por una cosa visual, ¿no? Por una cosa que, como dice Muti, una demostración de energía. Y no toman en cuenta el proyecto que quieren realizar. ¿Me entiendes tú? Entre otras cosas, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, el director titular tiene todas esas obligaciones.
tiene todo eso de saber hacer crecer un grupo, de poder influenciar, de poder enseñar en cierto sentido. Porque yo no podría entender un director titular que viene a aprender con la orquesta. Para eso tiene el piano en su casa. La orquesta no es un piano. Además que cuesta mucho más caro mantenerla que un piano en la casa, ¿te das cuenta? ¿No? No Exactamente. sé si respondo un poco a tu... Sí, y trayéndolo al plano nacional, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que usted ve con los directores de orquestas chilenos en la actualidad? Bueno, ¿no? Yo tengo, a ver, ¿m? Yo tengo una impresión un poco, si se quiere, parcial, ¿m? Porque no conozco tanto, no los conozco a todos, digamos. No sé si me entiendes, ¿no? Ujú. ¿Mm? No los conozco a todos y evidentemente pues debe haber gente muy destacada. Pero yo conozco a personas con una excelente formación, excelente, y además buenos colegas. El maestro Max Valdés, una persona con la que compartimos gratos momentos y además de eso, ¿no? Estudio hasta cierto punto, ¿no? Pero del nivel que él tiene, que me tocó hacer a mí, que le tocó hacer a él, que completo todo, la verdad que no conozco mucho, ¿no? No conozco mucho. Ahora, creo que el problema, por lo que yo, digamos, las vivencias que he tenido, ¿no? Es que la formación de muchos directores, no solamente chilenos, y esto pasa en muchas partes, ¿no? Es una formación muy irregular, ¿no? Es una formación muy irregular que, a ver, que tiene que ver un poco con el curso que hay de moda o una cosa así, pero para uno que es un poco ya, no un poco, sino que es definitivamente de la vieja escuela, donde ante todo se anteponía el rigor, el conocimiento, ¿no? El dominio, hasta donde es posible, de una partitura, la claridad conceptual antes de pararse frente a una orquesta, ¿no? Entonces, esa época como que yo encuentro que también como que pasó un poco ya, ¿no? Y actualmente, mira, lo dice hasta el maestro Muti, a quien yo admiro profundamente, ¿no? Lo dice claramente, dice, pero ¿cómo uno se va a sentir director de orquesta si no es capaz de escribir una fuga de 3 voces? Y yo he visto cosas muy significativas. Yo a directores jóvenes una vez me pidieron una oportunidad, que si yo no una oportunidad, porque yo no era el dueño del teatro, pero sí en el sentido de conseguirles algo para que lo estuvieran presentes en alguna ópera del Teatro Colón. Y yo lo único que pude hacer es hablar con las personas que yo conocí ahí y decirles, bueno, existe esta posibilidad y me gustaría si ustedes pueden, en fin, colaborarle a este joven maestro. Entonces la respuesta es muy simple, sí que venga y que toque 2 o 3 óperas al piano, las cante y todo, y ahí veremos si puede. Cuando les digo eso, me dicen, es que yo no toco piano, entonces ¿qué hago? ¿Te das cuenta? ¿No? Es decir, la tradición era esa. Hoy por hoy se valoran otras cosas. Como dice el maestro Muti, dice, no se puede transformar la dirección en un asunto de demostración de energías, ¿no? Hay, sobre todo, tiene que haber una rigurosidad en el conocimiento. Mira, yo he visto, Francisco, yo he visto personas, me ha tocado, jóvenes maestros, que la orquesta le hace una pregunta y no sabe contestarla. Y esto desconocen la respuesta, y esto es muy triste. Pero además de triste, es vergonzoso. Desconozco si hay directores chilenos, jóvenes, como tú dices, en un nivel internacional, pero hay que tener cuidado. ¿Qué entendemos por internacional? Y son claramente los conocidos teatros de ópera, las reconocidas orquestas. Ojalá que hubiera alguien por ahí, pero yo no lo conozco. Perfecto. Maestro, pasemos ahora al tema del concierto que dirigirá en pocas semanas en la Universidad de los Andes. Haydn, Hofmeister y Mozart son los 3 compositores que eligió para el concierto inaugural de la temporada. ¿Cómo describiría usted el período clásico en la música
y qué características tiene que le son diferenciadoras del resto de los periodos. Mm. La música, yo siempre he hecho una analogía, ¿eh? ¿No? Y es una analogía que dice relación con el atletismo, fíjate, de las carreras estas de 4x4, Ujú. ¿no? Entonces es como, corren no sé cuántos señores, y sé que los 400 metros, no sé cuánto, pero se van pasando el bastón uno con otro. En música, como en arte, como en ciencia, como en todo, siempre hay algo antes. No es que, como decían, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, desde todo, de cualquier forma, incluso de la ópera que estábamos hablando recién, ¿no? Hay antecedentes que nadie llegó a soñar que eran como las primeras semillitas, mucho antes de la Camerata Fiorentina, mucho antes de esas cosas, mucho antes, que simplemente era un juego entre dos personas, con diálogo y música. Se llamaba Le Jeu de Robin y Marion, ¿no? Que una cosa inocente, una cosa, ¿entiendes tú? Y eso tiene esa proyección. En música instrumental, digámoslo así, sinfónica, también pasa lo mismo. Entonces, cuando hablamos del clasicismo, hablamos, claro, de uno de los periodos más excelsos de la creación musical. Pero la pregunta es, ¿qué lo diferencia de otro estilo? Yo creo que Beethoven, Haydn, Mozart, todos esos genios inconmensurablemente, eh, voy a repetir, geniales, ¿verdad? ¿No? Dotados. Esos son todos tocados por la mano de Dios y no hay nada que hacer, ¿no? Pero sí tenía una limitante, fíjate. ¿Cuál? La forma. Estaba tan arraigado esto que explotaron 100 años, no sé cuánto, la forma sonata, no podían salirse de ahí, qué pena, no podían. Haydn respeta todo eso absolutamente y tú lo ves en la primera sinfonía y las ves en las últimas. O sea, siempre que la forma, que si no era forma sonata, que acá, que rondó, que bueno, está bien, ya. Hasta que aparece Beethoven. Donde la forma, el esquema, usted tiene que componer todas sus ideas, tienen que estar dentro de esto, ni para allá ni para acá, sino que dentro de esto, entonces él empieza a derivarse. Y es cosa escuchar los últimos cuartetos, o escuchar las últimas sonatas para piano. En lo sinfónico no tanto, ¿no? Entonces ellos, ateniéndose a esta forma, no se cultivó todo ese periodo maravilloso de la música, que es el clasicismo. ¿Verdad? ¿No? Tú llegas a los románticos y ¿qué lo distingue? Esa libertad en la forma. Entonces Chopin ya escribía su sonata en si bemol, menor, no sé cuánto es, ¿no? Pero sí, escribía una fantasía, escribía una balada, escribía nocturno. ¿Te das cuenta? Ya no estaba presente la forma sonata para todo. Y yo creo que esa es una de las grandes diferenciaciones. Perfecto. Y el concierto incluye dos sinfonías, la 44 de Haydn y la 36 de Mozart. ¿Cuáles son los orígenes y qué características tiene esta forma musical denominada sinfonía? La sinfonía, hay una forma muy fácil, si se quiere, de poder describirla. La sinfonía es una sonata para orquesta. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ujú. Y una Porque tú sonata, maestro, si nos puede explicar qué es este concepto de sonata. ya, la sonata es una forma que deriva, también tiene su pasado, ¿no? Y primero hay sonata, el tocar a tres, tocar a cuatro, el tocar a cuatro ya es cuarteto ya, ¿no? Pero el tocar a tres se llama a tres en italiano. Entonces evoluciona y se transforma en una agrupación cada vez más grande, pues llega a la sinfonía, ¿no? Como expresión orquestal. Pero la forma de una sinfonía sigue siendo la sonata. Entonces, por eso digo, así como hay una sonata para violín y piano, para piano solo, para, en fin, diversos instrumentos, también hay una sonata para orquesta. Así como hay poemas sinfónicos para orquesta. No le decimos sinfonía porque, bueno, le decimos sinfonía, ¿te das cuenta? Pero la verdad es que está siempre presente la forma sonata en el periodo clásico. ¿Te respondí? Sí, y después, ¿cómo evoluciona la sinfonía? O sea, porque uno llega a las sinfonías, por ejemplo, de Gustav Mahler, que tienen Ah, no, 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 seis, esa es otra cosa. seis Esa es otra movimientos, cosa. o sea, Claro. mantiene el mismo nombre, pero tiene otra estructura. ¿Cómo? Sí, voy inmediatamente a Mahler. Quiero
solamente completar lo que me preguntaste, en el sentido de que estas dos sinfonías, claro, la número 44 de Haydn, piensa que es la sinfonía 44 o la 108 que escribió, o la 104 que escribió. ¿Te das cuenta? Entonces en eso miran en ampliación de la forma. Pero yo puedo ampliar la puerta o la ventana de mi casa y sigue siendo una ventana o una puerta. ¿Verdad? ¿No? Ya. Entonces, esta sinfonía, bueno, le dicen Trauer, tú sabes, sinfonía fúnebre, porque tiene un movimiento lento, muy lírico, y dicen por ahí que se utilizó en un funeral que no fue el de Haydn, ¿no? Entonces, ahí alguien le puso, en fin, no fue Haydn el que le puso Trauer, mira. Esa es más o menos una anécdota, por decirlo así, muy pequeña. Y la sinfonía Linz, eso es delicioso, ¿no? Porque la sinfonía Linz revela una vez más la genialidad absoluta de Mozart, ¿no? La historia de esa sinfonía es increíble. Es increíble como tan disperso era este personaje. Fíjate que Mozart venía de un viaje de regreso de algunos de sus conciertos y pasa por Linz, donde tenía un concierto. Y le escribe al papá, a Leopoldo, que fue su gran profesor, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y guía, en fin. Y le escribe al papá y le dice, tengo concierto, digamos que es lunes, tengo concierto el miércoles y no tengo ningún programa. Nada, no se me ocurre qué tocar. Entonces el papá le dice, bueno, piensa en algo. ¿Y saben qué piensa? Era así una sinfonía. Y el miércoles toca la orquesta de la Sinfonía Linz. Es decir, estamos hablando, yo me demoraba una semana entera en un contrapunto a dos voces. ¿Te das cuenta? ¿No? Esa es una historia muy significativa que revela, digamos, el súper talento de otro hombre tocado por la mano de Dios también. Exactamente. Y bueno, Haydn, que es conocido como el padre de las sinfonías por estas 104 sinfonías que menciona, y Mm, Mozart también por el desarrollo de grandes óperas que van mm, desde el rapto del Serallo hasta la flauta mágica. mm. ¿Qué elementos en común y diferencias destacaría entre estos dos grandes compositores del clasicismo? Sí. Antes, no quiero olvidar, porque como es un tema que me cautiva mucho, el tema maleriano, ¿no? El tema de la sinfonía de Mahler, digamos, es que la forma sonata se ve ampliada y desarrollada de otra forma. La forma sonata clásica tenía una exposición, tenía tres partes. Tenía un desarrollo y tenía una reexposición, o sea, se volvía en otras tonalidades, pero sí al principio. Es decir, es lo que se llama una forma A, B, A'. ¿Me entienden? Pero ¿qué es Sí, lo que hace Mahler? Mahler dentro de cada sección, ¿no? Pone el primer tema que va, desarrolla. Pone el segundo tema, desarrolla. ¿Entiendes? Y así llega a la segunda parte, al desarrollo, y empieza a desarrollar todo y a verse material nuevo otra vez. perfecto, ¿Te das cuenta? Entonces, la estructura en sí, la estructura intrínseca de la sinfonía varía fundamentalmente. perfecto. ¿Ya? Bien, ahora respecto de Haydn me dijiste y Mozart, ¿no? Ujú. Yo creo, bueno, siempre me he preguntado, ¿qué es lo que haría mal Mozart? Algo tiene que haber hecho. ¿Qué no le funcionaba? Pues le funcionaba todo. Pero Mozart era, yo creo, y a juicio de grandes maestros, ¿no? Era básicamente un hombre de teatro. Un hombre de teatro porque además conocía todo el quehacer, todo cómo se desarrolla un teatro de ópera, ¿ya? Y por eso es que fue tan eximio en toda la composición, es decir, el sentido dramático que tiene Mozart. Especialmente, bueno, vamos a tocar que es Don Giovanni, por ejemplo, ¿no? El sentido dramático que tiene, que lo proyecta incluso hasta nuestros días. No por nada el Don Giovanni fue elegido hace, no sé, creo que con el cambio de milenio, pero la obra de arte de la humanidad, de todas las artes. Mire, Estamos hablando de Don Giovanni, ¿no? La ópera de las óperas, ¿te das cuenta? Donde está presente todo eso que te estoy diciendo y con una proyección muy grande al futuro. Porque hoy día conversaba, ¿no?
la última parte del Don Giovanni, el tercer acto, último acto de Don Giovanni, donde aparecen, junto a la orquesta del Foso, aparecen tres orquestas tocando juntas. Tres. Y una toca un minueto, la otra creo que algo un poco, un alegre. ¿No? Tres orquestas en el escenario, todo al mismo tiempo, con el Foso. Ese es complicado. ¿Sí? Yo tengo una anécdota muy linda respecto a eso. Es complicado coordinarlo, pero se coordina, se hace y funciona. Entonces después aparece, como le decía hoy día a alguien, aparece Turangalila, suenan todas las músicas diferentes, y tú dices, ¿qué novedad? No, fíjate, ya lo había hecho Mozart. Ah, perfecto. No hay nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Perfecto. Y esta anécdota que nos contabas, si la podría desarrollar para nosotros. Sí, sí, es muy pequeña porque con el rigor y con la formación. ¿No? Cuando yo empecé de repetitor, ¿no? Entonces estuve en el Teatro de Freiburg, en la Selva Negra. ¿No? Y cerca de ahí había pues un teatro famoso, además, como no, en Mannheim, donde nada menos había creado la orquesta de Mannheim, que Mozart dirigió muchas veces, y que fue la creación siguió con eso Stamitz y toda esta gente. Bueno, y resulta que una vez acompañé a un pianista amigo mío que estaba correpitiendo para un director importante, estaba correpitiendo el Don Giovanni. Y yo fui porque cuando él correpetía y yo me sentaba al lado o tocaba un ratito así, entonces aprendíamos mucho el maestro que estaba haciendo la ópera. Entonces, discutiendo con mi amigo, después decíamos, oye, esta última parte de Don Giovanni, donde se juntan las tres orquestas y la orquesta de abajo, se podría solucionar así. ¿Qué es lo que es tú? Bueno, conversaciones de jóvenes Kapellmeister, digamos, ¿no? Y encontramos una solución que funcionaba, perfecto, y que era mucho más simple. Entonces la dijimos al director del teatro. Imagínate, era hablar con el rey de la casa. Y el hombre nos miró, yo no sé si con un poco de piedad o con un poco de lástima, no sé, pero en todo caso con algo paternal también, me quería enseñar. Y dice, ¿sabe usted, jóvenes maestros? Dice, tiene toda la razón. Se puede hacer así, pero nosotros lo venimos haciendo de esta otra forma porque la dejó un antiguo Kapellmeister que había aquí en el teatro. Y él lo hacía así y así se sigue haciendo. Así, maestro. ¿Y quién era? Mozart, dice. ¿Entiendes? Eso es tradición. Perfecto. Y Había un, una anécdota respecto a tradición que decía mucho Salaquete, el abogado. Decía la tradición, y en este caso de Mozart se aplica. La tradición no es prender el fuego todos los días o cada una semana a la misma hora. La tradición es mantener el fuego. ¿Entiendes? Es mantener la llama, esa luz, esa cosa. Y maestro, yendo hacia el plano orquestal, esta orquesta que vamos a ver ahora en mayo aquí en la universidad, tiene un menor tamaño que las orquestas del romanticismo y del siglo XX. O sea, si uno compara una orquesta de Mozart con una orquesta de Shostakovich o de Bruckner, tiene un tamaño mucho menor. ¿Cómo se explica el crecimiento de la orquesta a través de estos distintos periodos de la música? Mm. Pues yo creo que una necesidad de expresión. Es una necesidad de expresión. Y tú ves que uno dice orquestas tan grandes como las de hoy, otros dicen orquestas en que participa tanta gente. Pero tú ves cuando a Beethoven se le ocurre escribir la novena sinfonía, con coro y con todo, no podía poner tres violines tocando. ¿Te das cuenta? Entonces empieza a surgir como la necesidad de ampliación, pero yo creo que como un medio de expresión. Lo que no quiere decir que en la actualidad también se escriban cosas para pequeños grupos, y eso está bien. Pero ahora, las agrupaciones más chicas como la Camerata también están circunscritas a un repertorio, ¿verdad? Ujú. Entonces, con una orquesta así, ¿dónde está el problema? En saber enfocar el repertorio adecuado.
y en hacerlo interesante, porque también hay cosas muy latosas, ¿no? Pero en saber combinar eso, ¿no? Por otra parte, ¿sabe que una agrupación chica requiere ciertas condiciones que yo encuentro que son tremendamente importantes de los músicos y de quien los dirija? Porque en una orquesta que tiene, la orquesta, qué sé yo, en Colombia, para qué decir en Rumania, donde yo trabajaba, es 16 primeros violines. Entonces, claro, es de un índice de profesionalismo que en realidad prácticamente no se equivoca nadie. Pero cuando alguien llegara a equivocarse en algo, existe muy clara la posibilidad de que no se escuche. Pero en un cuarteto de cuerda, que es la expresión eximia, para mi manera de ver, de la agrupación orquestal e instrumental, se nota todo. Entonces ahí la responsabilidad es muy grande. Y eso, precisamente por eso, requiere un grado de, te diría yo, de especialización mayor de quien la dirija. Porque pues ya no tiene 12 violines que van a tocar así, o sea, tiene 4, tiene 5, tiene 3, no sé. ¿Te das cuenta? Exactamente. Y, maestro, ¿cuál es su opinión o qué nos podría contar de la experiencia que ha tenido o de su visión al respecto de la Camerata Guantes y cómo se siente respecto a esta invitación a dirigirla por primera vez en este concierto que tendremos en mayo? No, bueno, primero que nada, decir que estoy muy agradecido de la invitación, ¿no? Estoy agradecido y no es por nada, pero también muy, ¿cómo les podría decir? Muy bien impresionado, por decirlo así, el trabajo de ustedes, ¿no? Del trabajo organizativo. ¿No? Es muy bueno eso, que hay un dicho, ¿no? Diciendo y haciendo, ¿no? Entonces, las cosas, por lo menos, las cosas que me ha pasado con ustedes, que, bueno, cuando empecé con la historia del Berenreiter y todo esto, pues, eso está a la brevedad. Es decir, esa agilidad que a uno le facilita mucho, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, por eso le estoy muy agradecido, porque pues yo sé apreciar y valorar mucho esa gestión cuando está bien hecha, ¿ya? Y que es el caso de ustedes, Mm. ¿no? Ahora, yo sé que en la camerata toca gente muy profesionalmente, muy apta, muy bien, muy desarrollada, muy bien, ¿no? Y que cada uno, pues, siempre tiene o da lo mejor de sus capacidades, su nivel, pero hay que hacerla sonar juntos. Exactamente. Claro, ese es el tema, ¿no? De manera que yo creo que eso en lo musical, como les digo, estoy muy agradecido y muy dispuesto y muy entusiasmado a sacar lo mejor de todos sus integrantes, en provecho ni tanto, fíjate, de ellos, ni de mí, ni de nada, simplemente de la música. Porque hay que ser en esta historia muy respetuoso y el rigor de la formación mía me hace serlo. Uno, Francisco, uno, del punto de vista de la dirección, trabaja siempre con el material de otros. La sinfonía no es mía. Ojalá. ¿Te das cuenta? Ojalá, ¿no? No es mía. Y como tal, merece un respeto. Imagínate que podría destruirla. Y es una responsabilidad muy grande. Entonces uno siempre, ¿qué es lo que es? Lo que he repetido tantas veces, un artesano nomás que trabaja con el material de otro. Yo tengo que crear en mi concepto siempre las condiciones para que la música que otro quiso aflore. Ni siquiera lo que yo quiero, porque eso sería una insolencia, sino lo que el otro quería, el que lo creó. Yo soy, como dice yo siempre, un re-creador. ¿De qué? De las condiciones para que eso suene. Pero el material no es mío. Entonces, en ese sentido, musicalmente estoy muy agradecido y muy ilusionado. Pero al mismo tiempo, de la camerata tengo la impresión y les deseo que realmente reconozco, me, 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 me,
me hace sentir muy, muy satisfecho, muy, muy contento de la inversión que hace una universidad en eso, ¿no? Porque ojalá, y les deseo de todo corazón, lo mantengan en el tiempo, ¿no? Porque necesita, un grupo musical así necesita esta sustentación. Los resultados quizás no se ven en cortos años, ¿no? Pero esa es la proyección, otra de las proyecciones que tiene la universidad hacia la comunidad, junto con todas las otras labores de extensión que hagan. Pues la música tiene algo que, no sé si llega en forma más rápida, no sé, Ujú. pero sí creo que esa tarea es muy encomiable. Bueno, muchas gracias, maestro. Queremos Oye, ¿qué? pedirle al público que abran su micrófono si quieren hacer algunas preguntas. Tenemos unos últimos minutos para eso. Uh-huh. Hola, buenas tardes, buenas noches, maestro Reyes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, aquí escuchándolo, muy interesante la conversación aquí entre los dos Franciscos que tenemos. Yo Ah, quería comentar, aprovechar de agradecerle aquí públicamente con la gente que nos está escuchando también, que haya aceptado ser nuestro director de este primer concierto de la temporada 2023 de la Camerata Wander y habernos ayudado también en este proceso de buscar al próximo director titular de la Camerata. Yo entiendo que usted también ha participado en varios procesos, en unos procesos similares. Entonces, quería que nos comentara si quiere alguna cosa, algo más sobre cómo se dan estos procesos, porque es un mundo que uno no conoce por dentro, porque obviamente uno no se dedica a la música, pero por lo menos para nosotros como organización, como universidad, ha sido un proceso muy interesante. Yo por lo menos personalmente he aprendido mucho, porque encontrar un director o un próximo director, hay muchos factores que entran en juego, factores musicales y a lo mejor otros factores que no son tan musicales, que son más personales. Quería ver si nos comenta algo más de otros procesos como este que le ha tocado o le está tocando participar ahora, sí, porque supongo que esto sucede, bueno, en una orquesta chiquitita como la Orquesta Nacional de los Andes, pero sucede también en otros teatros mucho más grandes. claro, gracias por la pregunta. En realidad, eso se da siempre en, digamos, para agrupaciones grandes o agrupaciones más pequeñas o para teatro, en fin, siempre, ¿no? Pero yo personalmente le digo que puedo enfocar la situación porque me ha tocado estar a los dos lados del escritorio, ¿ya? Que me ha tocado concursar y también calificar concursante. ¿Mm? En lo segundo, yo creo que esto, por lo menos lo que a mí me ha tocado, eso parte de una gran, siempre la palabra es rigurosidad, de una gran rigurosidad porque no, no es, a ver, primero tiene que ver con la selección a través de los estudios. Nosotros cuando hacemos una selección vemos, bueno, ¿de dónde viene este señor? ¿No? Porque sabe que el problema es que después lo enfrentamos a un grupo, una orquesta, que no puede ser que sepan más que él. Y desgraciadamente he tocado ver muchos casos que pasa, en que le pregunta a una persona algo y no sabe responderlo, como dije hace un rato atrás, ¿no? Aunque el ensayo no se transforme en una cosa de pregunta y respuesta, evidentemente no, pero en agrupaciones muy, sobre todo, calificadas, ¿no? Y que son reducidas. Entonces esa pregunta surge. Y ahí está la experiencia y está la formación, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando seleccionamos eso, no digo nosotros, para asistentes en la orquesta donde hemos estado, ¿no? Primero para nosotros era por el repertorio que se hacía. Por el repertorio que se hacía, era las escuelas calificadas donde vengan y por otra parte su nivel pianístico que era básico. Porque cuando hay un director jefe, le dice al asistente haga este ensayo con cantante y qué hace, ¿dónde va? Infortunadamente no puede ir con la flauta ni con la guitarra. Infortunadamente. Usted sabe eso, Josefina, de los pianistas municipal. Usted sabe cómo se hacen las óperas ahí, ¿verdad? Y no ahí, en cualquier teatro de ópera.
Entonces, pero eso es una cosa, el director no sabe dónde va a llegar, pero tiene que tener eso. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso yo creo que básicamente el rigor en la formación y la experiencia que tenga. No puede ser nunca, nunca, que un director venga a aprender cosas a la orquesta. Porque para eso tiene el piano en su casa. La orquesta no es un piano, como dije. Viene a aportar, viene a enseñar, no viene al revés. Eso no se hace ahí. Muchas gracias. Sí, porque la verdad es que la figura del director de una orquesta se usa para muchas analogías. Hay muchos casos en que se usa para describir, no sé, por una persona que dirige una empresa, una organización, decimos este es el director de orquesta. Aquí hay un tema de liderazgo que parece muy evidente. Me imagino Sí. que a eso se refiere usted cuando dice que el liderazgo tiene que partir de un sentido de autoridad, que los integrantes de una orquesta tienen que sentir mucho respeto por el director, me imagino. Es decir, claro, cuando usted dice el liderazgo, ¿no? Y después dice usted misma, dijo recién, autoridad. Está bien, pero sigamos en esa línea. ¿Y en qué se basa esa autoridad? En el conocimiento. ¿En qué más se va a basar? No se va a basar en muchas cosas, y perdóneme que le diga, en muchas cosas que pasan ahora, en que los cánones han cambiado un poco. Y en otras partes han cambiado bastante, ¿no? Donde ya el conocimiento, bueno, es más o menos, qué sé yo, ¿no? Y como digo, como le dijeron a Cermet, director de Cermet, le dijeron una vez, qué lindo baila usted, imagínese, el señor casi le dio un infarto. Después que había escrito libros, pero importantísimos, le dice a una señora, qué lindo baila usted, pero ¿cómo es eso? Se dejó impresionar por eso. No, está bien, liderazgo, autoridad. Está muy bien hasta ahí, Josefina, pero autoridad para adelante, basada en el conocimiento. Que también le pasa al director de una empresa, ¿no? Claro, siempre existe la autoridad formal, que es la que a uno le ponen, digamos, le imponen cuando dicen ya esta persona es tu jefe, y la autoridad, o sea, esa es la autoridad formal, la autoridad informal, la autoridad real viene de, no sé, de la capacidad o del conocimiento que tenga la persona. Hay personas que se ganan una autoridad aunque nadie se las dé, por lo que sabe que no. Claro, pero mire, un ejemplo que es una analogía, ¿no? Pero ¿qué hace la universidad? No la Universidad de los Andes, todas las universidades. ¿Qué hacen las universidades cuando necesitan un profesor de cirugía? ¿A quién contratan? No contratan a un enfermero que evidentemente tiene toda la formación del caso, pero para otra cosa. Y tiene que contratar a un cirujano para que a quién van a contratar. Entonces, ¿por qué en música no tenemos que llegar a ese nivel de exigencia? ¿Por qué no? La planta docente de una universidad se constituye con base en qué. Hoy por hoy ya, antes era que la licencia aquí, después que el estudio acá, hoy por hoy el doctorado. Otros siguen el postdoctorado y construyen su planta docente excelente. Pero resulta que en música nos conformamos con que no, con que dirigió bien ahí. No. No, discúlpeme. Pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo he conocido directores, Josefina, que han cambiado el gusto musical para mal de una ciudad entera. De una ciudad entera. Engañando con interpretaciones falsas. Donde poca gente se da cuenta. Y le advierto que de teatro medio conocido, ¿eh? ¿No? ¿Y por qué pasó? No, porque, en fin, qué sé yo, hubo intereses de acá o de allá, no sé. ¿No? Pero eso no puede pasar en una universidad, no. Porque a mí me gusta mucho y mi tiempo libre lo dedico a la literatura. Pero si me dijeran, venga usted a hacer clases de literatura o teoría literaria en la universidad, usted, yo le digo, pero ustedes se volvieron locos. ¿Se da cuenta? No porque pueda manejar un par de novelas y de conceptos, puede ser una cosa así. ¿Me entiende? Entonces yo lo que pido es rigurosidad, también para la música. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta para el maestro Rettig? Aquí tenemos a Consuelo Fuenzalida. Yo tengo una pregunta, Francisco. Sí. Perdón, levantaron la mano. Espero. Sí, no, dale, Rodrigo. Ya.
Hola, buenas, muchas gracias por la presentación muy ilustrativa y interesante. Quería preguntarle al maestro Rettig, mi nombre es Rodrigo San Martín, yo soy exalumno de la universidad y a principios del año pasado fundé una orquesta comunitaria formada exclusivamente por músicos adultos aficionados, todos con cierto nivel, pero finalmente aficionados y que no retomaban la música en años. Y estamos en pleno proceso de búsqueda de nuestro próximo director y quisiera preguntarle al maestro Rettig si él tuviera alguna recomendación en cuanto a las cualidades que uno debiera buscar en este director para poder dirigir un grupo de músicos adultos aficionados. Claro, es muy buena tu pregunta, Rodrigo, y ya que entendí que eres exalumno de la universidad, si lo entendí bien, si no me corriges, ¿no? Sí, sí, Entonces, correcto. entonces, con mayor razón, pues te digo que te acerques a algún ensayo, ¿no? No es difícil saber cuándo son, ¿no? Acércate a algún ensayo y lo conversamos directamente, ¿sí? En eso Ya, no tengo ningún problema en colaborarte. Lo que tienes que tener muy claro es para qué, claro, ya lo dijiste, un grupo de adultos, aficionados, etc. Entonces, ¿qué tipo de persona te conviene? Porque aficionados y todo, que me merecen el mayor de los respetos, van a tener mucho más preguntas, caigo en lo mismo otra vez, te das cuenta, que profesional. Entonces un aficionado te va a decir, ¿cómo hago esto? Y ahí hay que decirle cómo. ¿Entiendes tú? Entonces el perfil que tú tienes que buscar, tiene que decir, bueno, yo necesito, ¿qué necesito? ¿Un director que se sepa Tristán y Isolde del piano? ¿O necesito un director que conozca las cuerdas, que conozca esto, que pueda aportar aquí, acá? ¿Me entiendes? sí, sí, perfecto, clarísimo. Acércate y con mucho gusto conversamos. Muchas gracias, maestro. Con mucho gusto. Bien, tenemos una pregunta de Consuelo. Sí, buenas tardes, maestro Rettig, muchas gracias por la presentación. Quería No, Consuelo. preguntarle ¿cuál es el compositor que más le gusta dirigir, si es que tiene alguno? Mira, eso va variando con el tiempo. La dirección de orquesta es en el fondo un proceso de madurez, ¿no? A pesar que hay algunos autores literarios que dicen que el hombre no madura, envejece nomás, ¿no? Y en el caso mío, es una cosa de madurez. Y yo era cuando era más joven, era muy dado al repertorio romántico, que culminó en Mahler. Y estudié locamente y dedicadamente Mahler. Pero con el tiempo y después de Celibidache, o con él, descubrí el mundo de Bruckner. Y ese mundo me llegó a fascinar hasta el día de hoy. Y por una razón muy simple, si me permites. Mahler, fantástico, divino, tiene los pies en la tierra y Bruckner los tiene en el cielo. Entonces hay una cosa mística en Bruckner que va mucho más allá de algunas interpretaciones que siempre tocan aquí fuerte, aquí piano, aquí. No, hay una cosa mística, simbólica, mucho más allá. Y cuando uno se identifica, cuando uno cree entender un compositor como Bruckner, que todo lo que hace, Consuelo, todo lo que hace desde el principio del día hasta que se queda dormido, todo se lo dedica a Dios. Entonces, pues es otra dimensión, ¿no? Es muy difícil entender el concepto, ¿no? Que dice, por ejemplo, Bruckner dice, o dicen, para todos los hombres, el principio está antes del final, pero para Bruckner el principio está después del final. Es una frase de Celibidache. ¿Y qué es lo que es eso? Y ese es todo el lado místico. Ese es todo el lado de la creencia. Eso, cuando una persona trasciende, va mucho más allá. Imagínate hacer todo pensando, esto se lo dedico a Dios. Eso a mí me conmovió. Y por eso uno de mis autores favoritos es Bruckner. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, quería saber si tenemos tiempo para una última pregunta. No sé si alguien del público se anima. A mí me gustaría hacer una pregunta, no sé si se escucha. Sí, Muy se bien. escucha. Hola, maestro, mi nombre es Natacha, yo soy del sur de Chile, estoy en Puerto Montt.
Somos los Estaba dos escuchando odinos. atentamente. Y le voy a hacer una pregunta un poco coloquial. Siempre busco listas de música en Spotify, de música clásica, de autores, bueno, generalmente los más conocidos, compositores y recién lo estaba escuchando atentamente, el comentario que hizo de este compositor Bruckner, ya lo encontré en Spotify, ya lo seguí para escucharlo, y quería saber si tiene usted alguna lista recomendada, o usted o a lo mejor alguien de su público que tenga un estilo como esta música de alabanza, que me gusta mucho, alguna lista recomendada de Spotify o alguna de estas aplicaciones, no sé si usted conoce algo de eso. Sí, voy a tratar de responderte, Natacha. En primer lugar, que casi somos vecinos porque yo soy frutillarino de adopción. ¿Ya? Ah, frutillerino. De adopción, ¿no? Entonces, mira, el mundo de Bruckner es un mundo que tienes que entender y para eso tienes que leer. Ajá. Y esa información la encuentras porque la música no es capaz de transmitir así nomás que se entienda todo el mensaje que hay. Eso lo puede hacer la literatura, el teatro, en fin, ¿no? Pero la música no es tan abstracto esto, ¿no? Sin embargo, yo te recomendaría, pues, tú vas a encontrar mucho en internet, cosas buenas y cosas regulares, pero sobre Bruckner, para que te pongas en el lugar que le tocó ocupar a este hombre en la historia. Primero que nada. Después, hay que saber con qué empezar. Y el orden de las sinfonías de Bruckner no es el orden ascendente en cuanto a comprensión. La primera sinfonía que hay que conocer y escuchar de Bruckner es la cuarta. Ay, qué bueno que me dijo eso para partir ¿Viste? así. Ya, claro, parte por la cuarta, ¿no? Pero lee de qué se trata toda esta historia. Porque la música en sí, vas a decir tú qué bonito de aquí a acá. Pero nunca te vas a dar cuenta. Nunca te das cuenta que las sinfonías de Bruckner, en especial los últimos movimientos, están hechas, fíjate lo que voy a decir, están hechas con base en la Santísima Trinidad. Y eso los directores, muchos pasan por encima, no se dan ni cuenta. Dios mío, estamos hablando de la semilla más prístina, ¿no es cierto?, de cristianismo, ¿no? Entonces pasan por eso y nadie sabe dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios me libre. No, pero es verdad. Claro. Pero son las sinfonías de Bruckner, tú dices, bueno, aquí está, y se construyen así, mira, en esa forma así, triangular un poco. Hay que saber dónde está el punto culminante, etc. Escúchalo. Y eso en contrapuesto Muchas gracias. a su carácter campesino, ¿no? Que era un campesino muy modesto. Así que Voy a empezar desde hoy. bueno, Y y si tengo un nuevo desafío. cualquier cosa me escribes y yo con mucho gusto. Muchas gracias, No muchas hay de qué. gracias. Muy Bien. bien. Muchas gracias a todos por haber asistido. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes les agradece nuevamente su participación en esta conferencia y en el chat van a encontrar el link con más información del primer concierto que va a dirigir el maestro Francisco Rettig el 4 de mayo junto a la Camerata Wandes y al violista Mario Briñardelo. Así que tengan una muy buena noche y nos vemos el 4 de mayo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Josefina. Y a todos, muchas gracias, ¿no? Buenas noches. Nos vemos, Muchas maestro. gracias. Muchas Buenas gracias por noches. esta Buenas noches. presentación. Buenas noches.